Una verdadera emboscada vivió el embajador de Israel en Chile hace un par de días en el Congreso Nacional. El embajador Gail Argeli llegó hasta la sede del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados para integrar y aportar en la Comisión de Defensa, invitado por la Comisión de Defensa de la Cámara. En este contexto, un grupo de parlamentarios de izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, consideraron que hacerle una emboscada al embajador de Israel en Chile era la manera correcta de defender la supuesta falta de respeto que vivió el diputado Jorge Brito, en un episodio que ya tuvimos la experiencia y ya conocimos hace un tiempo, cuando el diputado Jorge Brito decía a través de redes sociales que a él le costaba condenar el holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de personas. Al diputado Brito le cuesta condenar el holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de personas, porque, según su opinión, el Estado de Israel comete un verdadero apartheid en contra de los ciudadanos palestinos. Y este es un tema absolutamente abierto desde el punto de vista del debate público mundial. Efectivamente, uno se tiene que preguntar si Israel ha violado o no los derechos humanos de ciudadanos israelíes, pero también debe decir con mucha claridad y con mucha certeza que hay grupos terroristas palestinos que atacan permanentemente a las ciudades de Israel, particularmente en el sur de Israel. Y en los últimos días hemos tenido una escalada de violencia que ha sacudido y que ha impactado con cohetes de los grupos terroristas como Hamas en contra de los propios ciudadanos palestinos, porque fallan en el lanzamiento de los cohetes. En vez de impactar a las ciudades israelíes, que están cubiertas por un verdadero muro de defensa antiaéreo que tiene instalado Israel, los palestinos no lo tienen, y en el lanzamiento fallan estos grupos terroristas e impactan a los ciudadanos de la propia Palestina. Pero el diputado Brito escribió esto en Twitter y le respondió el embajador de Israel hace unos meses atrás, y consideró esta declaración del diputado Brito de Revolución Democrática del gobierno actual, partido político que acompaña al gobierno. El embajador de Israel dijo como respuesta que esto era miserable. Le dijo al diputado Brito que era miserable. Bueno, todo esto pasó hace ya un buen tiempo, pero los diputados de izquierda llegaron hasta la Comisión de Defensa el día martes pasado y decidieron colocarse este pañuelo típico de Palestina, con los colores blancos y negros. Llevaron la bandera de Palestina a la sala de la Cámara. Y en este contexto no fue el diputado Brito el que habló. Mire, esto es llamativo, a propósito de cómo uno debe defender sus fueros, cómo debe defender sus verdades. No fue el diputado Brito el que abrió la boca en esta reunión, sino que fue la diputada Erika Ñanco, diputada de Revolución Democrática, quien le pedía, en el contexto de esta comisión, al embajador de Israel, Gail Argeli, que le pidiera disculpas al diputado Brito, a quien el embajador trató a través de redes sociales como miserable por haber relativizado y haber dicho que no tiene él la convicción de condenar el holocausto nazi. El diputado Jorge Brito Asbun, es decir, tiene descendencia palestina. Entendemos que hay una cuestión ahí, ¿no es cierto?, de su tradición familiar, por la cual, ¿no es cierto?, mantiene esta postura. Da lo mismo. El punto es que en la misma Comisión de Defensa había otra diputada comunista. Estos son los detalles de lo que se vivió ese día. La diputada Carmen Hertz, que es diputada del Partido Comunista, pero es de origen judío. El apellido Hertz es un apellido de origen judío. Hay otro diputado también de origen judío, como el diputado Tomás Hirsch. La diputada comunista tenía al frente a la diputada Carol Cariola, también comunista, y Carmen Hertz estaba visiblemente incómoda por esta situación. Y decía que no correspondía, le decía al presidente de la comisión, no correspondía que el embajador de Israel viviera y sufriera este trato. Pese a que la diputada Cariola, también comunista, estaba dentro de los que hacían esta protesta al interior de la Comisión de Defensa. Todo esto ha generado una nueva polémica, porque hay que recordar que el presidente de la República, Gabriel Boric, hace algún tiempo también, cuando el embajador Argeli llegó al país a presentar sus cartas diplomáticas, el presidente de la República, poco dado al respeto de
diplomacia y poco dado al respeto de las formas en muchas ocasiones, decidió no recibir ese día al embajador, dejarlo ahí esperando en una sala del Palacio de la Moneda. El presidente Boric, el presidente de la República de Chile, decidió poner en entredicho una larga tradición de relaciones diplomáticas que tiene Chile con Israel, porque en su opinión él tenía que dar una señal política de la peor manera. Entonces, lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados es nuevamente esta sensación de que algunos se creen dueños de la verdad y de que creen que pueden romper con todas las normas del protocolo de la diplomacia para defender a otro. Porque, insisto, si alguien tenía que haber levantado la voz y haber expresado su propia defensa era el diputado Brito, y no haber, no voy a decir usado porque puede ser incorrecto decirlo así, pero no haber enviado o haber asumido que la diputada Ñanco, mujer, defendiera los fueros del diputado Jorge Brito, porque yo entiendo que Jorge Brito tiene la capacidad suficiente para defenderse a sí mismo. Lo que ha ocurrido en la Comisión de Defensa es deplorable, lo que ha ocurrido esta semana con este grupo de diputados. Y si bien uno tiene que siempre hacerse las preguntas respecto de si efectivamente el Estado de Israel comete violaciones a los derechos humanos respecto de los ciudadanos palestinos, y es algo que está abierto también desde el punto de vista de la discusión mundial, uno se tiene que preguntar si efectivamente nosotros podemos como país darnos el lujo o darnos la autoridad, darnos la autorización para poner en cuestionamiento una relación que en el caso de Chile ha sido exitosa. Yo le podría contar de una innumerable serie de aportes que hace Israel a Chile en materia, por ejemplo, de el cuidado del recurso hídrico, particularmente en las zonas desérticas, donde Israel hace un tremendo aporte. ¿Qué decir del aporte en materia educacional? En diversos ámbitos de la ciencia, de la tecnología y también del punto de vista del respeto cultural que requiere y que se vive cuando la comunidad cristiana, por ejemplo, visita Israel en el marco de viajes, giras para conocer la cultura, la historia y la tradición que son tan importantes para el mundo cristiano, dado que estamos hablando de Tierra Santa. Pero más allá de eso, que puede ser poco relevante, poco importante para algunos, lo que sí es importante es recordar que este mismo grupo de parlamentarios, o varios de ellos, se negaban a escuchar al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky. Durante más de un año estuvo el diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical pidiéndole a los comunistas particularmente que autorizaran al presidente de Ucrania dar un discurso ante el Congreso Pleno de la República de Chile. Finalmente esto se logró hace un poco más de un mes atrás y el presidente Zelensky habló a ambas cámaras del Congreso en una sesión especial del Congreso Pleno. Pero hubo sectores que, pese a las muertes, que pese a la destrucción que hoy día viven en Ucrania, en Chile estuvieron dispuestos a no querer escuchar para que defender los fueros de Vladimir Putin. Es que, ¿me va a creer usted que ese es el nivel del discurso que tienen algunos de nuestros parlamentarios? Sí, había que defenderle el derecho a Putin a destruir otro país y a invadir otra nación. Eso creen algunos parlamentarios en Chile hoy día. Por lo tanto, aunque sorprende, molesta e irrita el trato que recibió la embajadora Argeli, la verdad que esta falta de cordura diplomática, para ponerle un segundo apellido, está instalada en varios de nuestros parlamentarios termocéfalos que pretenden hacer de la trinchera y de la trinchera agresiva, poco dialogante, el espacio para hacer política. Sigan así, porque las elecciones ya les recordaremos que los chilenos estamos en otro camino.